nos ayuda, esto nos ayuda a todos nosotros. Entonces, el día de hoy, nuestra lección, el hombre de pecado. Y nuestro texto está acá, segunda de Tesalonicenses, versículo 2, 3 y 4. Escribiéndole el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica en la segunda carta. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El tema de la venida del Señor y nuestra reunión con Él había ocasionado confusión en los hermanos de Tesalónica y dado lugar a malas interpretaciones que Pablo trata de corregir. Ahí en 2 Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esta malinterpretación de la segunda venida del Señor había sido malinterpretada con algunos hermanos que no querían trabajar, porque el Señor, según ellos, venía pronto y no era necesario trabajar, y se habían hecho ociosos y entremetidos, metiéndose en cosas que no debían. El apóstol Pablo, al corregir estos conceptos erróneos sobre el regreso del Señor, Pablo escribió respecto a dos eventos que debían ocurrir antes de que Cristo regrese. Entonces, tenemos, lo primero era la apostasía que debía venir. Este estudio ya lo hicimos la lección anterior. Si usted tiene, yo siempre le envío a los hermanos los bosquejos. Usted puede revisar y ahí está, donde hablamos de la apostasía que había de venir y la manifestación del hombre de pecado, que es el tema que veremos hoy. Vamos a poner atención en esta lección a lo que enseña el apóstol Pablo sobre el hombre de pecado. Fíjense que sobre estos temas, los grupos sectarios han hecho una gran distorsión, interpretando a su manera todos estos eventos o estos dos eventos, pero nosotros vamos a sujetarnos a lo que el apóstol Pablo dice. La apostasía y el hombre de pecado. Era necesario que se manifiesten. Dice, se manifieste el hombre de pecado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, que el Señor no vendrá, ese era el punto, no vendrá antes sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí la anomías, iniquidad, sin ley, en Mateo 7:23, se usa esta palabra que tiene que hablar o que tiene que decir la declaración que hace Jesús. Entonces les declararé, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Fíjese que estos hacedores de maldad que reprende Jesús en el 7:23, ahí se usa la palabra inicuo, que quiere decir sin ley, hacedores de iniquidad. Todo lo que ellos hacían supuestamente en el nombre del Señor, lo hacían sin la autoridad del Señor. Por eso Jesús dice,
No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y él les dirá a aquellos que reclamaban las cosas que habían hecho en el nombre del Señor, él les va a reclamar diciendo, apartaos, nunca os conocí, obradores de iniquidad. El hijo de perdición, condenado a la perdición. Ahí en Juan 17:12 Jesús ora y da gracias al Padre y dice que él ha guardado a los apóstoles. Solo se iba a perder el hijo de perdición, haciendo alusión a Judas, que por amor al dinero, influenciado por la avaricia, despreció la dirección del maestro, los consejos del maestro y el poder del evangelio, y se hundió en su propio pecado. El hijo de perdición. La apostasía iba a producir este hombre de pecado, este hijo de perdición. Por eso Pablo dice que primero era necesario que se manifieste la apostasía. Ya vimos que apostasía tiene que ver con el abandono de la fe original, de lo revelado por el Señor y enseñado por los apóstoles. Se iba a levantar de la misma iglesia, hermanos, que hablaran cosas perversas, dice Pablo, ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, 29. La historia revela claramente el desarrollo de esta apostasía y cómo ineludiblemente trajo consigo al hombre de pecado. Se reveló la personalidad de esta persona que la Biblia estaba nombrando y señalando como el hombre de pecado. La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. La palabra como tal proviene del griego apostasía y se compone de apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse, o sea, ponerse fuera, en este caso, de la doctrina traída por el Señor Jesucristo y enseñada por los apóstoles. Iba a llegar un tiempo antes de la venida del Señor que se iba a manifestar este carácter en los hombres, muchos de ellos cristianos, miembros de la iglesia. La descripción del hombre de pecado. La escritura, fíjese que revelan. ¿Qué dice la escritura? Habla de su carácter. El 2:3 de nuestro texto de segunda de Tesalonicense. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese que se le llama el hombre de iniquidad. Ya dijimos que iniquidad era sin ley. Este hombre que actúa sin respeto por la ley de Dios, por lo revelado por Dios, es el que le da este carácter al hombre de pecado. Es un hijo de perdición, uno engendrado para destrucción, no predestinado, sino que tiene un carácter no enseñable. No seguirá las instrucciones del Señor y abandonará la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Jesús orando y aludiendo aquí en este texto a Judas, dice orando por sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Fíjese, haciendo alusión que uno de los apóstoles, y tenemos una gran revelación del carácter de este hombre que iba a andar con Jesús y le iba a traicionar, el hijo de perdición. El Señor podía haber sido cualquiera de los apóstoles, pero Judas fue el que se desvió porque su corazón nunca, fíjese que nunca creyó sinceramente en el Evangelio.
Él se pervirtió y se apartó, el hijo de perdición. Dice el versículo 4, hablando del hijo de perdición o el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La actividad del carácter del hombre de pecado será desafiar a Dios. Se opone y se exalta a sí mismo, sobre todo lo que se llama Dios. Era el carácter de este hombre, sobre todo lo que se adora, incluyendo a Jesús. Se sienta como Dios en el templo, toma un lugar preponderante, atribuyéndose condiciones divinas, él mismo. Este es el carácter que revela la Escritura del hombre de pecado. Él se muestra a sí mismo como que es Dios, representante de Dios o Dios mismo. De alguna forma, Él se hace representar o se hace ver como Dios. Muchos confunden al hombre de pecado con el anticristo, pero Juan explica que el anticristo es aquel que niega que Cristo vino en carne. Ahí en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan aquí está hablando de que no era uno solo, sino que muchos anticristos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y otra vez, 2 Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Cuando se habla del anticristo, no se está hablando del hombre de pecado que habla Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses. Desde el primer siglo hasta el presente han surgido muchos anticristos. Como dice el 1 Juan 2:18, han surgido muchos anticristos. En nuestro texto de 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 8, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo le dice que cuando él estaba enseñando esta aparición, estaba mostrando la aparición de este hombre de pecado, en ese tiempo estaba siendo restringido cuando Pablo escribía esta carta. Los tesalonicenses sabían lo que lo detenía, lo que lo estaba reteniendo.
porque Pablo le había dicho cuando estaba con ellos. Pablo no era un tema que desconocieran los hermanos en Tesalónica. Pablo se lo había enseñado presencialmente y ahora se lo está recordando por la carta, que no se manifestaba en su plenitud el hombre de pecado porque había algo que lo retenía. Aún así, el ministerio de la iniquidad, según Pablo, ya estaba en acción cuando los apóstoles estaban presentes. Su influencia sin ley ya se estaba extendiendo, estaba asomándose. Por eso era la enseñanza a la iglesia. Pero estaba oculto, todavía era un misterio para ser revelado solo cuando se elimine o se eliminó lo que lo restringía. Había algo que retenía la aparición del hombre de pecado, algo que lo retenía, que no lo dejaba que se manifestara, pero ahí estaba. Era un misterio, pero ahí estaba. Sería revelado cuando se eliminara la fuerza de restricción, según el apóstol Pablo. Esa fuerza que lo restringía era el imperio romano, que perseguía a la iglesia y no permitía que este tipo de hombre que iba a venir a reinar, a manifestarse, pudiera aparecer con todo su engaño. La iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano y según lo que podemos deducir, era lo que retenía la aparición del anticristo. La persecución del imperio romano no dejaba revelarse al hombre de pecado, que en plena apostasía él florecería para oponerse a todo lo que era Dios, inclusive a Jesucristo mismo. Dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. La cita está mal, aquí es del 9 y 10, no 5 y 8, 9 y 10. Su relación con Satanás, su venida sería por obra de Satanás. Su venida será con todo poder, señales, prodigios mentirosos. Ejercerá su engaño de iniquidad entre los que se pierden. Fíjese que los incrédulos siempre son susceptibles al engaño. Por eso aquí dice que ejercerá su engaño de iniquidad entre los que se pierden, los incrédulos, los que no creen a la palabra. Ellos son las víctimas principales de Satanás para engañar, y este hombre de pecado engañaría. Entonces la pregunta es, ¿quién es este hombre de pecado, este hijo de perdición? Una opinión es que el hombre de pecado es un individuo particular, quien se levantará con gran poder y engañará a muchos antes de que Cristo regrese. Será un hombre que tendrá poder. Otro punto de vista es que el hombre de pecado es una serie de individuos que van a estar representando y estarán presentes, manifestándose como el hijo de perdición. Quizás una línea sucesiva de hombres con el mismo carácter general. Fíjese que, y será producto de la apostasía, el abandono de la fe llevará a levantar al hombre de pecado, a este tipo de persona que con señales mentirosas y obra directa de Satanás engañará a los hombres.
En este sentido, muchos lo han aplicado al Papa Romano. Fíjese, esto fue sugerido por primera vez por un Papa mismo. Él hizo esta predicción, que él fue Gregorio Magno, el que fue Papa del 550 al 604 después de Cristo. Él dijo: ¿quién se arroga el título de sacerdote universal es precursor del anticristo, o en este caso del hombre de pecado? No pasó mucho tiempo antes que los patriarcas de Roma comenzaran a reclamar tal distinción: sacerdote universal. Usted sabe que el papado se representa a sí mismo como representante de Cristo acá en la tierra. Inclusive ellos hablan de una forma que hacen que su palabra sea como Dios mismo hablando. Fíjese que este es el trabajo o la manifestación del hombre de pecado. Muchos protestantes ven al papado como el hombre de pecado. Algunos líderes sectarios como Lutero, Barnet y otros, notando la similitud entre lo que se dice sobre el hombre de pecado y lo que se convirtió el papado romano, sugiriendo que el Espíritu Santo, el Imperio Romano, eran lo que estaban restringiendo la anarquía que apenas comenzaba y que se eventualmente conduciría a la apostasía y a la revelación del carácter de este hombre de pecado. Entonces la iglesia estaba siendo perseguida, o tal vez el Espíritu Santo sería lo que estaba restringiendo la aparición en toda su gloria y majestad de este perverso. Lo que se, los que se pierden serán los engañados. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvo. El Señor trajo su palabra, su verdad. Nosotros tenemos que amar la verdad, recibirla y poner en práctica para ser salvo. Pero este engañador va a tener poder sobre ciertas personas, los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, dice el texto. Los que no aman la verdad para que sean salvos por ella. Por eso todo tiene que ver mi reacción ante la palabra del Señor. O ella me revela, yo la amo, la obedezco, la pongo en práctica y estoy entre los salvos, o me está engañando Satanás. Los que no creen la verdad son las víctimas preferidas de Satanás y de este engañador. Los que se complacen con la injusticia, las personas cuyas prioridades es la búsqueda del placer en lugar de la búsqueda de la verdad, serán los principales candidatos para el engaño del hombre de pecado. Los que creen la mentira serán fortalecidos en su engaño y creerán más profundamente en su mentira. Nosotros lo vemos cuando hablamos a la gente sectaria de la verdad del Evangelio, y ellos no pueden sacarse la venda de sus ojos y ven con atractivo lo que le ofrecen las sectas y lo que le ofrece, en este caso, la religión popular. Dice el versículo 11 y 12: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia o en la injusticia. Dado que Jesucristo vino del cielo y murió en la cruz trayéndonos el mensaje salvador, y Él dio su vida en rescate nuestro, cuando el hombre de pecado o la falsa doctrina engaña al hombre, desprecia el amor de Dios, no tiene amor a la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los deja, como dice, Dios le envía un poder engañoso. O sea, Dios les deja que sean víctimas del engaño de estas personas. No es porque Dios los condene, sino que ellos no amaron la verdad, no amaron el poder del Evangelio que les podía liberar de ese engaño.
sino que ellos se envanecieron, como dice el apóstol Pablo también a los hermanos en Roma, respecto a cuando ellos rechazan la verdad. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada, eh, para que crean en la mentira. Dice Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En ese sentido, Dios envió un espíritu engañoso para que crean la mentira. Ellos no quieren tener en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada, los deja que hagan lo que ellos quieran, porque rechazaron el poder de Dios para salvación. Dios mismo enviará un fuerte engaño, ya que no tienen amor por la verdad. Él fortalecerá su amor por la mentira, serán impresionados por la soberbia. En el caso del endurecimiento del corazón de Faraón por resistir a Moisés, Moisés en cada plaga destruía las creencias de sus propios dioses, de los dioses egipcios, mostrando el poder de Dios sobre esos dioses que ellos tenían. Pero el corazón de Faraón se endureció y resistió a Moisés. Pero él no quiso creer. En este caso, los israelitas que resistieron el evangelio, como relata ahí Romanos 11, 7 al 25. Ellos no quisieron oír el evangelio y por eso Dios los desechó. Dios fortalece la mentira. El engaño no será contra su voluntad, sino que los endurecerá a favor de su deseo de seguir el error y seguirán amando las liturgias y todos los procesos y la hermosura de sus templos y de la gloria de los hombres que manifiestan las diversas religiones falsas. Y ellos amarán eso y despreciarán la voluntad de Dios. En ese sentido, Dios deja que el hombre o envía a Dios un espíritu engañoso para que ellos crean en la mentira. Los que resistirán al hombre de pecado, fíjese, serán los que tienen amor por la verdad. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Nuestro texto dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Según de Tesalonicenses 2:10, serán los que creen la verdad los que vencerán. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. El hombre de pecado es una realidad. Está influyendo, está engañando. Solo los que aman la verdad podrán liberarse de su poder y de su engaño. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Amamos la verdad? ¿Vibramos con lo revelado o con la revelada palabra de Dios? ¿Conocemos la verdad del Evangelio? ¿Tomamos el tiempo para aprender y estudiar la palabra de Dios? ¿O nos dejamos engañar por toda esta onda de mentiras que Satanás y el hombre de pecado lanza sobre el mundo para cautivar la mente de las personas y no dejarles que oigan o que crean la verdad? ¿Ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios? ¿La obedecemos? Nuestra actitud y trato de la palabra de Dios determinará si somos susceptibles a ser engañados por el hombre de pecado que está gobernando, que está en medio del mundo. Nuestro texto nos habla de la destrucción del hombre de pecado. Él será destruido por el Señor en su venida.
Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor destruirá al hombre de pecado con el resplandor de su gloriosa venida, así como el Señor destruirá a Satanás cuando Él venga. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ahora están ejerciendo un poder fuerte sobre el mundo, mayormente sobre los incrédulos. Es la palabra de Dios la única que nos puede liberar, el amor a la verdad, la que nos puede ayudar para no caer en la misma desgracia a la cual está destinado el hombre de pecado y Satanás. De nosotros depende. Concluyendo, como con muchos otros pasajes proféticos, ha habido mucha especulación equivocada también. En cada generación se han hecho intentos para identificar al hombre de pecado. Lo importante, incluso necesario, es que tenemos o que estemos preparados para lo que venga. Si el hombre de pecado resulta ser un individuo específico, o si es el hombre de pecado, o si el hombre de pecado es verdad, una serie de individuos como el papado, nosotros tenemos que estar preparados para que no nos engañe. Estamos preparados para lo que venga. Estemos preparados para lo que venga. Tengamos un fuerte amor por la verdad revelada de Dios. Obedezcamos el Evangelio de Jesucristo. Solo entonces podemos estar seguros de que estamos en una relación correcta con el Señor. Ciertamente han aparecido muchas personas que coinciden con la revelación del hombre de pecado, pero esta es una realidad que se manifiesta. Entonces de nosotros depende que estemos preparados para que no seamos afectados por la aparición del hombre de pecado que habla aquí el apóstol Pablo. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su buena atención y que el Señor le bendiga.